Temas legales que vamos a platicar en esta sección, pónganle mucha atención, de verdad, porque si bien como ciudadanos es nuestra obligación conocer las leyes de nuestro país, digo, no que se las sepa usted de memoria, artículo por artículo, pero que sí sepa exactamente cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones. ¿Por qué le digo esto? Porque puede haber situaciones en que por omisión o por alguna imprudencia o desconocimiento podamos perder nuestra libertad ante la ley. Entonces es por eso que hemos invitado al mejor de México, el doctor Marco Chávez, doctor en Derecho, que nos va a platicar cómo un ciudadano de a pie, como todos nosotros, podría llegar a perder su libertad. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, René. Leslie. ¿Cómo está, Doc? Un gusto estar aquí. Al contrario, Marco, pues una situación que todo mexicano debe saber. Todos deberíamos de saber, abogados o no, cómo puedes perder tu libertad personal, en qué casos se te puede restringir. La primera es una figura que está en el orden constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y vamos a explicarlo de manera sencilla. Es cuando te detienen en flagrancia. ¿Qué significa en flagrancia para que todo el mundo Con las manos en la masa. Con las manos en la masa. Es decir, cometiendo el delito. Al momento mismo en que estás cometiendo el delito, se te asegura. Obviamente no todos los delitos podrían convivir con la flagrancia, pero les pongo un ejemplo sencillo. La aportación de arma de fuego, el que tú traigas un arma de fuego en tu vehículo, la traigas en el cinturón, en tu persona, la traigas en una mochilita al lado, en la cajuela, existe flagrancia porque se vulnera el bien jurídicamente tutelado, que es la seguridad pública. Ok. ¿Así tengas permiso de deportación? No, es diferente si tuvieras permiso, que solamente la Sedena da los permisos, en ese momento tendrías una justificación para portar el arma. Ok. Pero la mitad de los mexicanos que traen armas no tienen permiso. O más de la mitad, Wow. diría yo. O más de la mitad. Pero bueno, ¿qué otra, Marco? Esa es la primera. La segunda es cuando existe una figura que se llama cuasi flagrancia, y eso es muy importante, porque esa viene en el código también. Hoy en la República Mexicana tenemos muchísimas cámaras de seguridad pública y muchas cámaras también de seguridad privada. Cuando dice la ley, cuando una persona es detenida posterior a que existe un señalamiento de un testigo del delito, un coimputado o la víctima, ejemplo, te acaban de robar, Leslie, tu bolsa, tú presionas un botón de pánico y te contestan, te dicen, operador número 1000, ¿cuál es su emergencia? Y tú vas a decir, me acaban de robar. ¿Quién? Una persona, se me ocurrió ahorita, que trae una playera del América, ¿correcto? En ese momento, el cuadrante de seguridad pública se aboca a la búsqueda de una persona que traiga las características que tú diste. Ajá. En ese momento, y cuando te encuentran con instrumentos, objetos o productos del delito, ejemplo, la bolsa que te acaban de quitar, la navaja con la que te asaltaron, una pistola con la que te desapoderaron, en ese momento se da la cuasiflagrancia. Y otra hipótesis es señalamiento de testigo, víctima, coimputado y que haya indicios suficientes jurídicos razonables. ¿Cuál es uno? Que te eches a correr. Como en esta situación hace poco hubo una noticia de una señora que atropelló a alguien, ¿no? Y se siguió y se quiso escapar y bueno, salió en todas las cámaras de video, se llegó a escapar, no la agarraron. ¿Eso sería cuasiflagrancia? Si lo hubieran detenido, digamos, momentos después, hubiera sido cuasiflagrancia. Lo que pasa es que ella la detuvieron tiempo después con una orden de aprehensión en Oaxaca, según recuerdo. Ajá, o sea, cuasi flagrancia es casi al instante. Casi al instante, y se hace uso en el Código Nacional de otros recursos. En los recursos digitales y la tecnología. Y nos debe de cuidar. Y los testimonios, ¿no? Y los Entonces, testimonios. esta sería la siguiente. La segunda forma. La tercera. La tercera es una orden de aprehensión. Esa. La única persona facultada de México para librar órdenes de aprehensión es un juez de control, a petición del Ministerio Público. ¿Qué se requiere para una orden de aprehensión? Es, digamos, un estándar básico y mínimo. Uno, que haya denuncia o querella. Número dos, que sea de un delito, porque tú puedes ir a denunciar algo que no es un delito, es un chisme, entonces no se da. Tres, que el delito tenga pena privativa de libertad. Cuatro, que haya probabilidad de que se haya cometido el hecho. Y cinco, es muy importante, que haya probabilidad de que esa persona que tú estás señalando haya cometido el hecho. Entonces, es muy sencillo. Probabilidad, no prueba. Probabilidad. Y la probabilidad es todo. Siempre yo comento, hay probabilidad de que alguien en ese momento se muere y caiga fulminado de un infarto. Sí, muy poca, porque todos estamos muy sanos aquí en el
por pura gente deportista. Ándale, Pero- sobre todo nuestros chicos del pero- equipo de producción. Pero siempre hay esa probabilidad, Ok. aunque sea pequeña o grande. La quinta forma en que puede ser privado de la libertad es con arraigos federales. Esos arraigos se llevan a cabo en el Centro Federal de Arraigo. Hay 2 arraigos de 40 días el primero y segundo días el segundo en relación con delitos de delincuencia organizada. Ya que estamos viendo Ajá. tan de moda este tema hoy, Sí. de delincuencia organizada. ¿Qué Esos quiere arraigos- decir arraigo? El arraigo es que se te priva de la libertad en un lugar diferente a las cárceles durante 40 días, que se puede llevar a cabo un segundo de otros 40 días, ¿Para hacer investigación o por para qué? continuar investigando cuando no hay bases Oye, sólidas. ¿Y cuando es eso de arraigo domiciliario? El arraigo domiciliario es una forma de medida cautelar que no opera para todos, es como justicia VIP, donde en lugar de estar en la cárcel, vas a estar esperando tu sentencia en la comodidad de tu domicilio con salvaguarda de policías y elementos de seguridad que van a vigilar que no que no te vayas de la casa. O sea, Y siempre decimos, es justicia VIP porque el Pues sí. 99% de las personas están en la cárcel y el 1% bajo esa figura de arraigo domiciliario, que se puede dar en casos de personas de senectud que tengan ¿con enfermedades? enfermedades o arriba de 70 años, porque obviamente el riesgo de sustracción es más bajo. Ahora, algo fundamental, Marquito, y creo que todos lo deberían saber, al margen de si eres inocente o culpable, cuando ya sucede el hecho de que te van a arrestar, ¿qué es lo primero que debes hacer? ¿Qué acciones debes tomar para poder defenderte? Lo primero que tenemos que saber, y tienen todos que saber, es que en el momento que seas detenido, tiene la obligación la autoridad de trasladarte inmediatamente ante el Ministerio Público si hay flagrancia, a las oficinas del Ministerio Público, no de andarte paseando ni nada, llevarte inmediatamente, porque la ley es muy clara, inmediatamente. ¿Qué significa inmediatamente? De ahí el tiempo allá. estrictamente necesario Para desde el trasladar. lugar de tu detención hasta el lugar donde se te va a poner a disposición. Obviamente depende de 1000 variables, ¿verdad? O sea, si estamos hablando aquí nos toca Álvaro Obregón, por ejemplo, estaríamos hablando a lo mejor de 30, 40 minutos por los desplazamientos, por el tráfico, y ahí los jueces utilizan para calificar y los ministerios públicos las máximas de la experiencia. Ajá. ¿Verdad? Es un lunes, sabemos que hay mucho tráfico en la ciudad y puedes hacer en un lugar de 3 o 4 kilómetros media hora sin problema. Sí, claro. Se utiliza eso, reglas de la lógica, Ok. máximas de la experiencia. Oye, y tú como detenido en ese momento, ¿a qué tienes derechos? Porque no sabemos si podemos llamar por teléfono, cuántas llamadas o de qué La ley es muy clara. Tenemos el derecho, uno, de avisar a nuestros familiares. Y tienes el derecho también de contar con un abogado y que ese abogado se entreviste contigo a solas y en privado. ¿Para qué? Para conocer realmente la verdad de las cosas. Si me dices, René, es que me acaban de detener porque me confundieron con alguien y me están acusando de que yo he cometido un delito en la villa, y tú me dices, yo no he ido a la villa hace 20 años, en ese momento se te defiende de una manera. Ajá. Lo que es muy importante, yo recomiendo a todos, es que al abogado le digas la verdad, exactamente la verdad. Aunque lo hayas cometido. Sí, claro, porque te voy a decir algo, René. Si tú me dices que no estuviste en ese lugar, tienes que decirle como al médico. Le tienes que decir igual que al médico la realidad de las cosas. Si tú me dices, René, yo no estuve en ese lugar y de repente sale un video donde sí estabas a esa hora, en lugar de defenderte te voy a estar empujando al abismo más porque no Exacto. tengo la película correcta. Ok. Real, hay que decir la verdad. Mejor pórtense bien. Sobre toda esta situación, cuando estás ya, digamos, siendo trasladado, muchas veces no sabes si te pueden despojar de tus pertenencias, el celular. ¿Qué es lo que pasa al momento de la detención? En estricto sentido se tiene que hacer una figura que se llama cadena de custodia. Se tendría que poner todo bajo custodia, identificando como tal los objetos que te fueron asegurados en ese momento y ponerlos a disposición también del Ministerio Público. El teléfono, por ejemplo, el teléfono celular es algo muy importante porque puede contener información Evidencia. útil para la misma defender. investigación y para esclarecer los hechos. Entonces sí es importante. Oye, hemos visto muchas series de televisión y traemos ese esquema de que te tienen que leer tus derechos. ¿Qué pasa con eso aquí en México? Te los tienen que ¿Sí leer. hay? Sí. Ok. Uno muy importante que casi nadie conoce es que tienes el derecho a guardar silencio. Todo lo que digas podrá y será utilizado en tu contra. Principio de no autoincriminación, guarda silencio. A veces vale la pena guardar silencio. No digas nada. Calladito se ve más bonito. Ahí te ves más bonito, no digas nada. Y tienes el derecho de consultarlo ya con tu abogado y que tu abogado decida, de acuerdo a la experticia que debería de tener, si vale la pena rendir o no
tu entrevista ante el Ministerio Público y posterior declaración ante el juez. ¿Y la familia qué papel juega en este tipo de situaciones? La familia tiene que estar informada, ¿Cómo? es una obligación procedimental informarle a la familia a través del defensor público o privado, para que estén enterados de cuál es la situación jurídica que guardas en ese momento como persona investigada y o imputada a un delito. Pues en resumen tienen que portarse bien para que no Sí, haya claro, ningún de problema. preferencia hay que portarse bien, solo que de repente hay un margen de error si ha pasado esto. Claro, de o hay repente no. detenciones arbitrarias también. Sí, ¿Cómo también. las identificas? Confusiones. México tiene algo muy nocivo y es que primero se te detiene y luego se te investiga. Y en un Estado de Derecho, en un país democrático, se te debería de investigar para luego detenerte. Esa es la realidad. Muchísimas gracias, Marco. Un gusto, De verdad, Leslie. creo que este es un tema fundamental y al margen de si somos o no buenos ciudadanos, si cometemos o no un delito, pues siempre es importante estar enterados de esto para poder ejercer nuestros derechos de defensa también, pero saber cómo son los procedimientos para que todo sea pues en Estado de Derecho, como tú bien dices. Así es, Leslie. Muchísimas gracias, Un gusto, Marco. Nos Leslie, vamos a ir a una pausita chiquitita René. y volvemos con muchísimo más. No se despeguen. Ya regresamos. Oye, súper